Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos, número 3, la Biblia, parte 2. Gracias te doy, Padre, por este momento en el que me permites volver a grabar estos temas. Dejé mucho tiempo sin grabarlos, pero bendito seas que este momento y esta ocasión ha llegado. Y yo te encomiendo a ti este momento, Señor, para que me dirijas y que estas palabras que voy a hablar, este conocimiento que voy a compartir, sean utilizados para darte gloria, para enaltecerte y más que nada para hablar tu verdad. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo me guíe y me dirija para poder hablar tu verdad. No mi postura, no lo que yo quiera creer, sino tu verdad. Guíame, Padre, con esos gemidos inaudibles, mediante los cuales, Señor, yo sé que me guiarás con toda certeza a lo que tú quieres transmitir por medio de esta grabación. Yo te lo encomiendo y te lo pido de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues ahora retomamos el estudio de la Biblia, el estudio de lo que es el libro principal del cristianismo. Analizamos en este primer audio pues lo que significa la palabra Biblia, que es conjunto de libros. Vimos que la Biblia se divide en dos partes, Viejo y Nuevo Testamento. Entendimos pues justamente cómo estaba compuesto el Viejo Testamento, analizando los libros que se ven en la versión católica romana, en la versión católica ortodoxa y también en los libros del protestantismo, en la Tanaj, etc. También analizamos los libros que vienen en el Nuevo Testamento para poder conocer quién fue su autor y también terminamos revisando de una manera muy resumida pues de qué trata la Biblia desde sus comienzos hasta el cierre. Entonces vamos a continuar esta segunda parte partiendo de la pregunta número 8 de nuestro estudio que dice: ¿qué beneficio da el estudiar la Biblia? Y claro, pues, ¿por qué vamos a leer la Biblia? Porque esto conlleva algo bueno para nosotros, algo bueno para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es ese beneficio? ¿Qué nos trae para la vida? Entonces nos vamos al profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, el primer beneficio que vamos a encontrar de la lectura de la Biblia es conocer a Dios. Como dice el verso que les acabo de leer, dice: mas alábese en esto, en entenderme y conocerme. Porque hay una realidad, y es que la mayoría de las personas no conocemos a Dios. El concepto que tenemos de Dios cada uno es un concepto personal y sinceramente como cada uno lo quiere ver o lo quiere entender. O sea, yo mismo lo reconozco cuando yo me hacía mi idea más joven de cómo era Dios, pues no sé, yo siempre decía, me imagino un viejito, pues como todo buena onda, que no sé, era un concepto tal vez pues generado de las cosas que yo había escuchado de Dios antes de conocer de su palabra. Y ciertamente cada uno tiene ese concepto. Y en la Biblia no nos da un concepto aleatorio, sino que nos muestra la verdad. Nos muestra que tiene un carácter, nos muestra que tiene sentimientos, nos muestra que es un juez justo y firme. Y desafortunadamente muchos, al no conocer a Dios y tenerlo únicamente en base a ese autoconcepto que se han generado, pues pueden hasta juzgarlo. ¿Por qué Dios así? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Inclusive se puede llegar a atacar a Dios por no conocerlo.
Entonces, es importantísimo que conozcamos quién es, cómo es y por qué hace lo que hace. Nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ciertamente, el conocer a Dios, y no únicamente el conocimiento que viene en la Biblia, no únicamente la descripción que viene en las Escrituras, sino también el conocerlo como conocemos a una persona. ¿Cómo es esto? Conviviendo con Él. Sabiendo cómo piensa, sabiendo cómo actúa, aprendemos a conocerlo a Él. Y esto nos lleva, no únicamente de una manera teórica, sino a tener lo que es una verdadera relación con Dios. Vamos al siguiente verso, que es el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El segundo punto que podemos encontrar de beneficio de leer la Biblia es que nos da sabiduría. La Biblia no es únicamente un libro histórico que te narre una historia, es un libro que te va dando enseñanza tras enseñanza, hasta en los lugares que menos lo esperas, se te aparece una enseñanza, una sabiduría que es clave o vital para la vida. Entonces, ciertamente, el estudiar la Biblia te ayuda a aprender, te ayuda a conocer más, te ayuda ahora sí que saber cómo vivir. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice: Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y justamente como creemos que esta palabra es de Dios, pues sabemos que de Dios viene la sabiduría. De Dios viene el conocimiento más puro y más exacto para todas las cosas. Ahora nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tercer elemento o la tercera utilidad de leer la Biblia es que la Biblia es alimento para nuestro espíritu. Sabemos que necesitamos comida para que nuestro cuerpo se mueva, para que nuestro cuerpo funcione. Pero no únicamente vivimos de la comida física, sino que como somos seres que también estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu, también es necesario que tengamos alimento para el alma y alimento para el espíritu. El alimento para el alma pues podría ser todas esas cosas que nos llevan a tener felicidad, que nos llevan a tener paz, satisfacción. Pero el alimento espiritual, ese únicamente lo podemos recibir de Dios. De hecho, muchas personas pueden llegar a sentir un vacío en su interior, como un hambre, como un buscar algo durante toda su vida. Y pueden empezar a buscarlo, pueden tomar acciones, hacer cambios y no sentirse satisfechos. Y eso es porque su espíritu tiene hambre. Y la única manera en que esa hambre puede ser saciada es con la palabra que sale de la boca de Dios, que es lo que viene en la Biblia. Ciertamente, y este es muy importante, alimento para tu espíritu. Siguiente verso, nos vamos a la segunda de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra utilidad que tenemos de leer la Biblia es que nos ayuda a no ser engañados. La misma Biblia nos advierte que van a existir personas
que prediquen este mensaje, el mensaje que viene en la Biblia, y realmente no son siervos de Dios. Que va a haber personas que se van a vestir como ministros, sacerdotes, pastores, líderes, etc., y que realmente no sirven a Dios, sino al contrario. Entonces, es necesario que todo seguidor de Cristo conozca la Biblia, conozca su palabra y conozca su contenido. ¿Para qué? Para no ser engañados. Es un error que sigamos a los hombres. Es un error que pongamos nuestra confianza en los hombres. Yo conocí una vez un hermano que me decía, es que yo confío mucho en mi líder. Es un hombre de Dios, es una persona llena de bondades. Le digo, sí, pero tú necesitas estar preparado, tú debes de saber, tú tienes que tener el conocimiento en mano y tener tu propio criterio. Y él decía, no, el ministro es un verdadero siervo de Dios. Así que yo ciegamente lo sigo porque he visto que él va de la mano de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, es un gran riesgo. La misma Biblia te advierte que va a haber ministros fraudulentos, que va a haber personas que van a utilizar la palabra de Dios como un medio de comercio, que realmente van a servir al enemigo y más que guiar a las personas a la salvación, las hacen que terminen odiando al Creador. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, debemos de tener conocimiento, debemos de tener criterio, debemos no únicamente de seguir ciegamente a cualquier persona. Y bueno, vamos a la pregunta número 9 de nuestro estudio que dice, ¿cómo se ha transmitido la revelación divina? Ha habido dos maneras principales en las cuales esta revelación ha sido transmitida. La primera es la tradición oral y la segunda es la palabra escrita. La tradición oral. O sea, al principio, para poder transmitir todo este conocimiento y todo este sistema de la palabra, pues realmente fue una cuestión como de tradiciones, ¿no? Como esas tradiciones que nos enseñan en nuestras ciudades natales, que puede ser como esas tradiciones que se van llevando de generación en generación, de padres a hijos. Pues así es como se transmitió de primera mano el conocimiento de la palabra. O sea, se decía de viva voz. Antes de ser escrita en un libro, la forma de transmisión era como una tradición, como una forma de guardarlo en el corazón de las personas y repetirlo generación tras generación. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, primera manera, la transmisión oral. Segunda manera, la palabra escrita. Entonces, el Padre Celestial, en su infinita bondad y sabiduría, quiso que este conocimiento tan grande y tan hermoso quedara grabado por escrito, como un testimonio de su amor y de su fidelidad, como un medio para que todo el mundo pudiéramos conocerlo de primera mano. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 27, dice, Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces Dios ordenó que todo lo que acontecía, que todo lo que se decía, quedara registrado. Fue una orden directa de Dios. Y también lo vemos al final del Pentateuco. Deuteronomio 31, versículo 24, dice, Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Entonces, las escrituras contenidas en la Biblia fueron puestas por escrito por autores humanos, los cuales usaron todas sus facultades y cualidades para escribir
bajo la inspiración del Espíritu Santo. A estos escritores se les conoce como hagiógrafos o escritores sagrados. Nos vamos ahora a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pregunta número 10 de nuestro estudio. ¿Qué es la inspiración divina? La inspiración divina es la acción que por medio del poder de Dios y mediante su Espíritu Santo ha ejercido en estos escritores sagrados para impulsarlos a escribir bajo su influencia directa y guiándolos constantemente mientras escriben, para que pongan por escrito aquella verdad que Dios quiere comunicarle al mundo para su salvación. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, pregunta número 11 de nuestro estudio. ¿Cómo debemos de estudiar la Biblia? Nos vamos ahora al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, que dice: Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok, entonces, la manera en la cual tenemos que leer la Biblia no es un libro que leas una única vez. Es un libro de consulta. Es un libro que tienes que escarbarle y que tienes que profundizar. Entonces, si esperas que con una sola lectura entender el conocimiento de la Biblia, pues ciertamente te vas a quedar atrás. Porque aunque hayas leído un verso en repetidas ocasiones, después de un tiempo la misma palabra te va enseñando cosas nuevas. Entonces, no puede ser un libro de una única lectura. Es un libro que se lee a diario. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí tenemos un elemento clave para poder leer y comprender la profundidad de la Biblia, y es leerla con fe. Si tú lees la Biblia no creyendo en lo que ahí viene, tratando de ver si se te convence o a ver de qué trata, pues posiblemente lo que encuentres no sea tan profundo o no sea lo que buscas. Pero si lees esta escritura teniendo fe en que fue inspirada por Dios y que Dios te va a hablar, ciertamente pasa. La Biblia tiene una propiedad pero tan importante que cuando tú tienes la fe al momento de leerla, cuando tú crees que Dios verdaderamente te va a hablar, te habla. ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Cómo lo he vivido yo? Yo me encomiendo a Dios antes de leer la Biblia y digo: Señor, yo me encomiendo a ti para que me hables, para que me muestres lo que quieras mostrarme. Y mientras yo voy leyendo, trato de leer pues alrededor de 4 capítulos o poquitos más, dependiendo de una guía que ahí tengo, en la cual se lee Proverbios, Salmos, un libro del Viejo Testamento y otro libro del Nuevo. Y digo, yo sé que Dios me va a hablar. Yo sé en mi corazón que Dios me va a decir algo, que Dios me va a revelar algo o me va a señalar
algo a lo cual tengo que prestar atención. Entonces, estoy convencido de eso y pasa que un verso en particular llama mucho mi atención. Puede ser algo que tal vez antes haya pasado por alto. Puede ser algo que tal vez no se vea tan relevante. Pero cuando tienes fe al momento de leer, es como que te jala la oreja. Es como que, no sé, aquí hay algo en lo cual puedo profundizar. Aquí hay algo que se siente diferente. No sé por qué esto resuena en mi cabeza. Cuando tú lees con fe, Dios te habla. Tenlo por seguro. Yo estoy convencido porque lo he vivido y lo he experimentado. Te invito a hacerlo. Te invito a creer que vas a escuchar la voz de Dios. Y sin el menor temor a equivocarme, lo oirás. Santiago 1, versículo del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Reiterando el punto, si tienes fe que Dios te va a hablar al leer tus escrituras, va a pasar. Pero si no crees, la Biblia puede ser como cualquier otro libro del mundo. O puedes ni siquiera entender la profundidad de lo que hay ahí. Pregunta número 12 de nuestro estudio. ¿Cuáles son las versiones más populares de la Biblia? Ok. Tenemos varias versiones en las cuales se ha leído la palabra. Yo sé que hoy en la actualidad hay demasiadas versiones y revisiones, pero voy a mencionarte las que considero que son más importantes o más conocidas en la actualidad. En primer lugar tenemos la Reina Valera de 1960. Esta es una Biblia que corresponde a la versión editada por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el año de 1602 en España. Esta versión fue el resultado de un gran esfuerzo de las Sociedades Bíblicas Unidas, llevada a cabo por grandes biblistas de varios países del mundo hispano, de diversas denominaciones y tradiciones cristianas. La Reina Valera es una de las más populares y usadas dentro del habla hispana. Es la más recomendable por su alta concordancia a los textos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Reina Valera, pues, es la que más se utiliza en el protestantismo. Luego tenemos la Nueva Versión Internacional. Esta versión fue elaborada en el año de 1979 por un grupo de expertos biblistas que pertenecen a un buen número de denominaciones evangélicas. Aquí se nos presenta esta Biblia, pues tiene como un lenguaje claro, fiel, digno y elegante. O sea, está garantizado por diferentes traductores y expertos en los diferentes campos del saber bíblico. Lo que puedo resaltar de esta versión es que es muy clara. O sea, algunas pueden tener palabras muy rebuscadas o que tal vez la mayoría no conocemos, pero la Nueva Versión Internacional es muy sencilla, es como para que todos puedan entenderla. Entonces, pues realmente esta es una Biblia que se recomienda mucho, principalmente para jóvenes. También tenemos la Biblia de las Américas. Es una Biblia original de 1986 que se tradujo directamente del hebreo. Así como las demás versiones, esta traducción de la Biblia es muy recomendable porque tiene una alta calidad. Es importante señalar que esta versión fue hecha por una colaboración de biblistas latinoamericanos. Las introducciones a cada libro de la Biblia, así como las notas que tienen de explicación, constituyen un buen compendio en el estudio de la palabra. Cuenta al final con un vocabulario bíblico que es bastante ilustrativo y completo. Luego también te voy a hablar de lo que es la versión Dios habla hoy.
Esta es una versión muy popular, hecha por traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas del año de 1966, hecha con colaboración de algunos eruditos católicos. Es una traducción dinámica porque se va idea por idea y está hecha con un lenguaje pues sumamente accesible. Otra versión muy conocida es la Biblia latinoamericana, la cual es una traducción del hebreo y del griego. Fue dirigida por el señor Ramón Ricardi en Chile en el año de 1972. Esta es una de las Biblias más difundidas en América Latina y para muchos pues es considerada como una Biblia popular. Pero no por eso significa que tenga menor valor. Algo que es que se resalta mucho de esta Biblia es que tiene un lenguaje muy sencillo. En su última edición, que fue hecha en el año de 1995, pues agregan notas de pie de página y también presentan algunas fotos, mapas y algunos cuadros cronológicos para pues, su fácil entendimiento. Podemos decir que es una Biblia muy accesible y pues es muy útil para grupos de estudios bíblicos, reuniones de oración, grupos de reflexión, etcétera, etcétera. Y bueno, esta última versión que te voy a hablar, pues tal vez no sea de las más populares, pero contiene un tipo de conocimiento que me parece bastante interesante. Te voy a hablar del Código Real. El Código Real es una versión del Nuevo Testamento que salió a la luz en el año del 2004. Es un esfuerzo por restaurar el pensamiento y contexto hebraico que existe detrás de las Santas Escrituras. Tiene su origen en el mesianismo. Y pues aunque existen opiniones encontradas en cuanto a la veracidad de esta versión, pues a mí me llamó mucho la atención porque en lugar de poner los nombres traducidos, pues nos pone los nombres como eran en realidad. Por ejemplo, en vez de decir Jesucristo, en esta Biblia nos aparece como Yeshua HaMashiach, o sea, Yeshua el Mesías. Y esto se me hizo muy padre. O sea, también podemos ver algunas otras traducciones. En vez de Simón Pedro, viene Shimón Kefa. En vez del apóstol Juan, es Yohanan. Cuando se habla del Padre Celestial, se le llama Abba. Cuando se pone el nombre de Dios, cuando se pone la palabra Dios, en esta versión se dice como Elohim. Cuando se habla del Espíritu Santo, en vez de decir el Espíritu Santo, dice Ruach HaKodesh. Otras palabras interesantes vendría sido el nombre de María, que la ponen como Miriam. El apóstol Mateo como Matillahu. Santiago, de la carta de Santiago, es conocido como Jacob. Cuando se habla del Hijo del Hombre, que lo mencionas varias veces en el Nuevo Testamento, lo ponen como el Ben Adam. También una forma respetuosa de llamar el nombre de Dios, para no utilizar el nombre de Dios en vano, se decía Hashem, que es literalmente el nombre. Otras palabras interesantes vendrían siendo como Emuna, que es la fe obediente, Midrash, que es búsqueda de significado. Pregunta número 13 de nuestro estudio. ¿Por qué la Biblia no incluye otros evangelios como el Evangelio de Judas o el Evangelio de María Magdalena? Y mira, existen un montonal de escritos que fueron hechos durante los primeros siglos del cristianismo. Y pues justamente en todos estos se habla de Jesús de Nazaret. Pero estos escritos no fueron aceptados ni en el catolicismo ni en el protestantismo, porque después de su análisis llegaron a la conclusión de que estos libros no transmiten el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, más bien lo que dicen, que lo que se transmite es contrario a lo que todos los demás libros de la Biblia están diciendo, por lo cual fueron descartados. Estos evangelios y estos libros son conocidos como apócrifos o extracanónicos. Por mencionarte algunos, está el Evangelio de Tomás, de Marción, de María Magdalena, de Judas, de Valentín, el Evangelio griego a los egipcios, el protoevangelio de Santiago, el de la Natividad de María, el secreto de Marcos,
el de Bernabé, el de Tasiano, el de los nazarenos, la venganza del Salvador, el de los egipcios, de Tomás, Felipe, de Pedro, el evangelio de la perfección, los evangelios de la infancia de Tomás, también la historia de José el carpintero, el evangelio de Nicodemo, de Bartolomé, cartas del Señor, correspondencia entre Jesús y Abgaro, la carta del domingo, la memoria de los apóstoles, las 3 clases de los frutos de vida cristiana, el nacimiento de María, el evangelio de Judas Iscariote, el cual también ha sido muy, muy analizado en los últimos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos vamos a la última pregunta de nuestro estudio. Y creo que esta pregunta pues es una de las más interesantes. Bueno, todas son interesantes, todas son importantes, pero esta es una pregunta que yo creo que la mayoría nos hemos hecho en algún momento y es importante que tengamos respuesta. Porque sabemos que la Biblia fue escrita por hombres y hay un montón de versiones y ha sido modificada y ha sido, pues ahora sí que muchas personas le han metido mano a lo largo de los siglos. Entonces, sabemos que la Biblia de alguna manera ha sido modificada de lo que fue su contexto original. Con todos estos cambios a lo largo de los años, pregunta número 14 de nuestro estudio, ¿cómo podemos saber cuáles son las escrituras verdaderas? ¿Cómo podemos encontrar la verdad de Dios? Y mira, esto es algo con lo que yo me he topado en varias ocasiones a lo largo desde que yo empecé a leer la Biblia. Porque me acuerdo que decían, vamos a ir a unos estudios bíblicos. Y me preguntaba una persona, ¿y qué versión de la Biblia leen? No, pues no sé, fulanita de tal. No, es que la versión que dice mi líder espiritual es esta. Y esta es la única que vamos a leer porque todas las demás pues han sido modificadas y cambian el sentido de Dios. Y pues caray, ¿no? O sea, yo creo que los defensores de cada versión pues van a argumentar que su versión es la correcta, que su versión es la adecuada. Entonces, la verdad que viene en la Biblia, pues claro que puede ser interpretada de manera errónea, ya sea por ignorancia, ya sea por el hecho de defender una postura de algún grupo religioso en particular, o inclusive, ahora que leímos lo de los lobos vestidos con pieles de oveja, por abierta malicia pueden modificar el contenido de la Biblia o pueden darle un sentido pues para confundir a las personas y más que acercarlas a Dios, para alejarlas. Entonces, pues ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo podemos saber cuáles son las escrituras verdaderas? ¿Cuál es la versión verdadera? ¿Cuál versión debemos leer? ¿O cómo podemos realmente encontrar la verdad de Dios en la Biblia? Y vamos leyendo estos versículos que yo sé que sin lugar a dudas nos llevarán a la respuesta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, punto número 1. En la misma palabra se nos avisa que va a haber quien tuerza el conocimiento de la palabra. O sea, esto no es una sorpresa, esto no es de que la Biblia es completamente infalible o va a ser una versión exacta. No. Aún desde aquellos tiempos se sabía que se iba a torcer este conocimiento. Aún desde aquellos tiempos se prevía que se iban a modificar ciertas cosas. Otra vez, segunda de Pedro, pero ahora en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Qué significa la palabra herejía que leímos en este verso? Una herejía es una idea o conjunto de ideas religiosas que son contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, o sea, que van en contra de una verdad absoluta de la fe. Caray, ahora sí que, ¿para dónde nos hacemos? O sea, se habla efectivamente que va a haber quien use esta palabra como un medio de poder, como un medio para conseguir dinero, como un medio para engañar. Entonces, ¿cómo le hacemos? El primer criterio es entender que la verdad está en toda la Escritura. Ok. La verdad de la palabra de Dios reside en su totalidad en los textos bíblicos. Aunque las Escrituras es una colección de muchos libros, todos estos libros tienen una perfecta y maravillosa unidad y armonía. O sea, no se contradicen entre ellos. Lo que nos hace ver que, aunque existen muchas versiones, todas tienen el mismo origen, que es Dios, el Padre Eterno. Entonces, en este conjunto de escrituras está la verdad que nos lleva a la salvación. Y ningún otro libro puede llevarnos a esa eternidad. La Biblia no es un libro, o sea, es un conjunto de libros. La Biblia es un conjunto de libros, pero no puedes únicamente leer un libro y creer que ya estás salvo, sino que todos los libros tienen una relación. Todos los libros se respaldan, todos los libros hablan de lo mismo. Entonces, la Biblia no es únicamente que vayas a leer los evangelios, no es que únicamente vayas a leer el Nuevo Testamento, no es que únicamente vayas a leer los profetas. Es necesario leer todo este compendio de libros porque en todos habla lo mismo. Debes de cotejar y descifrar la Biblia en su conjunto. El mensaje total del Viejo y del Nuevo Testamento. Mateo 5, versículo 17 y 18. Esto lo dice Jesús en el discurso del monte. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, toda la Biblia, todo el contenido de la Biblia se respalda. O sea, yo no digo que no existan otros libros en el mundo que sean buenos o que tengan algo que vaya a traer bueno a nuestra vida, pero ciertamente en el contexto de la Biblia, en el contexto de los libros que ya están en la Biblia, se respaldan unos con otros y hablan de lo mismo. Se repite una y otra vez. Y ese es el segundo criterio, que la revelación divina es progresiva. O sea, Dios se fue revelando poco a poco y de manera progresiva. ¿A qué me refiero con esto? El Viejo Testamento es como una preparación, como una promesa, como la profecía de lo que había que venir. Y justamente en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, el Viejo Testamento es como una preparación y el Nuevo Testamento es la plenitud de la revelación divina. Y justamente, ¿cómo nos transmite la información del Nuevo Testamento?
por medio del verbo de vida, de su Hijo, el Mesías. Evangelio de Juan, capítulo 5, del versículo 39 al 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues, recibís gloria de los unos a los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo me vas a creer a mí? ¿Cómo creeréis mis palabras? Y esto es bien interesante. Jesús aparece en todos los libros de la Biblia. Desde el mismo Génesis se habla de Jesús, se habla de la promesa, se habla de su venida. En todos los libros de la Biblia va narrando lo que es su llegada. El Viejo Testamento fue una preparación para la llegada de Él. Entonces, es una revelación progresiva. Es algo, ¿por qué Dios no lo reveló todo de un jalón? Dios sabrá por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque no. Y mira, esto yo lo he aprendido sobre la marcha en mi camino de vida. Hay cosas que al principio no puedes manejar. Hay cosas que primero las tienes que ir viendo poco a poco. Y ya cuando has crecido, ya es cuando has madurado, puedes dar el siguiente paso. Entonces, de cierta manera, el pueblo de Israel no estaba listo para Jesús. Para que se complementara todo el plan divino, era necesario que pasara el tiempo, era necesario que pasaran ciertas cosas hasta la llegada del Mesías. Tercer criterio que debemos de tener en cuenta para verificar que las Escrituras pues sean así, es escudriñarlas y verificarlas. Colosenses 2, del versículo 2 al 10. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mucho ojo. Todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestro alrededor, debe de ser cifrado con lo que nos dice la Biblia. Y ciertamente todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo lo que pasa a nuestro alrededor, en la palabra podemos encontrar una respuesta. Y es necesario escudriñarla, profundizar y verificar que así sea. Si únicamente nos vamos por lo que creemos o lo que queremos entender, pues ahí vamos a tropezar. Pero es necesario, para que podamos creer en la veracidad de estas palabras, es necesario leerlas. ¿Cuántos juzgan el conocimiento de la Biblia sin siquiera haberla leído? Entonces es importantísimo que la leamos, es importantísimo que profundicemos en ella. Y de esta manera, pues
nos daremos cuenta que ahí está la verdad. Criterio número 4. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y, como te lo dije hace unos minutos, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios está viva. Puedes tener muchos años leyendo la Biblia. Puedes tener muchos años estudiándola. Y aún así, puedes aprender cosas nuevas. Y justamente esto me pasó con uno de mis líderes espirituales, cuando estábamos analizando justamente el tema de Jesucristo. El Señor tiene una habilidad, un estudio, una escuela tremenda. Y después de que profundizamos una vez el análisis del origen de Jesucristo, de quién es Él en realidad, que lo vamos a ver más adelante en estos mismos estudios, Él me dijo, acabo de escuchar algo que nunca había visto. He leído estos versículos, he leído esta información, pero hoy Dios me ha revelado algo nuevo que yo no sabía. Y dijo, y estoy impresionado. Entonces, la Biblia es un libro que te sigue sorprendiendo. No es un libro que, ya lo leí una vez y ya le saqué todo el jugo y ya me la sé de todas. No, la Biblia es un libro con el cual uno aprende de manera constante. Criterio número 5, y el cual yo considero que es el más importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. En mi experiencia, sin importar la versión de la Biblia que estés leyendo, la clave más importante para poder llegar a la verdad de Dios se llama Espíritu Santo. Puede que leyendo la Biblia hayan modificado palabras, hayan modificado conceptos, hayan cambiado una serie de conocimientos que humanamente nos pueden confundir. Pero si investigamos esta palabra, si leemos esta palabra de la mano con el Espíritu Santo, aunque esté modificada, aunque venga con palabras distintas, el que te habla es Dios y el que te enseña es Dios. Las cosas de Dios no son únicamente tradiciones o cuestiones enseñadas. Comprenderemos, conforme vayamos profundizando en estos temas, que los temas de Dios son cosas espirituales y hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, sin importar qué versión de la Biblia leas, sin importar las modificaciones que haya tenido, cuando el Espíritu Santo te guía y te dirige a leer estas escrituras, no hay error, no hay falla. ¿Por qué? Porque es Dios el que te está hablando. ¿Cuál es la clave para no ser engañado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo mora en aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo te guía, te enseña. Sin importar que leas una versión u otra, Dios te habla. Dios te puede hablar hasta en las cosas que no te imaginas. No es necesariamente en un conocimiento profundo o en un capítulo clave de la Biblia. Aún
en esos capítulos que parecen menos importantes, el Espíritu de Dios puede hablarte. El Espíritu de Dios puede revelarte algo que humanamente no podrías ver. Entonces, ¿cuál es la versión de la Biblia que tengo que leer? ¿Cuál es la buena? La buena versión de la Biblia o la versión correcta es la que lees de la mano con el Espíritu Santo. En esa no hay falla. Y como último punto, y ya para cerrar este tema, el centro de las Escrituras es el Mesías. La ley, los profetas y los salmos, todo gira en torno a Él y hacia Él. Libro de Salmos, capítulo 25, versículo del 3 al 5. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia fue hecha para nosotros. La Biblia fue hecha como una herramienta para que podamos llegar a la eternidad. Y es una palabra viva, una palabra con una propiedad única en todo el mundo. No existe otro libro como la Biblia. ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios. Y las palabras que ha dictado Dios, las palabras que puso en los corazones de los que escribieron la Biblia, son palabras vivas. En todos estos años hay versículos que he leído una y otra y otra y otra vez. Y el Padre me enseña cosas nuevas con un mismo versículo. ¿Por qué? Porque esta escritura no es algo humano, esto es espiritual. Es una palabra viva, es una palabra que si tú la lees con fe, si tú te encomiendas al Espíritu Santo antes de leerla, te habla. Escuchas la voz de Dios por medio de su palabra. Y este es nuestro manual de operaciones, este es nuestro manual de vida. No podemos únicamente escuchar lo que diga el sacerdote, lo que diga el pastor. Tenemos nosotros que alimentarnos y profundizar en este conocimiento. Doy por concluido este tema de la Biblia y te invito, sin lugar a dudas, a que la leas. Gracias te doy, Señor, por este momento que has permitido que podamos retomar estas grabaciones, que podamos retomar estos estudios bíblicos básicos, Señor. Yo te agradezco y te bendigo, Padre, por darme este momento, por darme esta ocasión para poder seguir glorificándote, Señor, porque esto lo hago por ti, Señor, porque te amo, porque quiero realmente glorificarte. Quiero que esto que estoy haciendo realmente sea una manera en la cual alguien más pueda conocerte, alguien más pueda amarte, alguien más pueda realmente conocerte, porque hay mucha ignorancia en el mundo, mucha ignorancia sobre quién eres tú, sobre el amor que tienes por nosotros, sobre todo lo que has hecho para nosotros. Y yo te doy gracias, Padre, porque de alguna manera estos audios pueden llegar a personas que tal vez nunca podría haber llegado de otra manera. Y yo te pido, Padre, que a las personas que llegue este mensaje cumpla su propósito eterno. Yo te pido que les muestres tu verdad. Yo te pido, Padre, que te muestres a las personas para que puedan verte, para que puedan entenderte, para que puedan agarrar tus escrituras y verlas con otros ojos, no únicamente con los ojos humanamente hablando y con el conocimiento carnal, sino que podamos verlo con ojos espirituales, que podamos entender y estudiar tu ciencia santa de manera espiritual. Y de manera espiritual, Señor, yo sé sin lugar a dudas
que tu voz es la que resuena, y tu voz habla verdad, y tu voz da consuelo, y tu voz nos lleva a toda verdad. Gracias por este momento, gracias por este privilegio de conocer esta ciencia y este conocimiento que es para vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.